buen día. Maravilloso que sea la gracia del Señor. Nos encontramos un nuevo tema. Cristo fundó una sola verdad, una sola iglesia, un solo entender, una sola forma de interpretar la palabra. ¿Por qué digo solamente una? Porque Cristo estableció sobre Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Habló en singular, no en plural. Ahora bien, encontramos entonces esta característica. Tiene que ser fundada sobre el apóstol. ¿Cuál es la iglesia que mantiene los restos del apóstol Pedro? No solamente Pedro, vamos por los demás apóstoles. Santiago, Juan, Mateo. Vamos a encontrar los restos no solamente de los primeros apóstoles, sino los restos de los sucesores de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia. Ahora bien, entendamos esto. No solamente las evidencias arquitectónicas, las evidencias geográficas, la evidencia a través de distintas ramas de la ciencia que revelan la legitimidad de la iglesia. Bueno, vamos a apartar un poquito en este sentido la tradición, la historia, los fundamentos concretos. Decimos que la iglesia es la verdadera, que es iglesia católica, apostólica y romana. Todas las demás iglesias y religiones están equivocadas. Una porque no reconocen al verdadero Dios, como el budismo, y otras porque, como el protestante, debemos rezar por los no católicos para que se conviertan. Y ellos y nosotros, la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. El Concilio Vaticano II, en la parte sobre el ecumenismo, en el que da normas de comprensión y cordialidad de los hermanos separados, se dice que el deseo de disimular la discrepancia es totalmente necesario exponer con claridad toda la doctrina. Nada está ajeno al ecumenismo como un falso irenismo que pretendía desvirtuar y oscurecer el genuino y verdadero sentido. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra enseñanza. Podemos encontrar puntos en comunes entre ellos. Pero al final, en ese sentido, la verdad no debe ser doblegada por la comodidad o por el acercamiento. Yo debo comentar la verdad en absoluta rigidez, porque la verdad no es personal, no es según yo interpreto, según yo entiendo. A medida que entendemos, comprendemos y aprendemos, encontramos la profundidad de esa verdad, pero la verdad no cambia. Por eso vamos aquí a las razones las cuales creemos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y los protestantes no se reúnen en condiciones necesarias para ello. No, sin ánimo de ofender a los protestantes, sino con el deseo de exponer la verdad. Según el Concilio de Constantinopla, celebrado en el año 381, la iglesia tal como la que fundó Jesucristo tiene 4 características, 4 notas, es decir, 4 señales distintivas, que son propiedad esencial que todas juntas son exclusivas y manifestativas de la verdad de la iglesia de Jesucristo. Estas señales son definitivas. Una, Jesucristo no fundó más iglesias. Jesús fundó sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el lenguaje arameo, el que Jesús hablaba, Pedro y piedra dicen la misma palabra, Kefas. Jesús hace un juego de palabras que expresa a Pedro en la piedra fundamento de su única iglesia. Como dice San Jerónimo, Mateo escribió en arameo, y en arameo Kefa significa roca. Se trata naturalmente de una piedra grande, de una roca, pues sobre piedrecitas no se puede edificar nada. La autenticidad de estas palabras ha sido negada en diversas maneras por críticos protestantes. Y recientemente, protestantes como Oscar Cullmann lo han afirmado de manera convincente. Pero nadie acepta la teoría de interpretaciones posteriores, pues carece de sentido semántico y porque parece
que todos los contradicen. Cristo cambia a Pedro su nombre, Simón, por el de Pedro, piedra, roca, Kefas, porque lo iba a fundamentar sobre su iglesia. Pues cuando la Biblia de Dios cambia el nombre es porque trata de una función mutativa del lo afecto del nombre, lo que significa y lo que representa. Jesucristo quiere decir que el único pastor, el único rebaño que es su iglesia. Este rebaño le entregó a San Pedro antes de partir de este mundo. Y ya no advierte que todo el reino resumido no subsistirá, se arruinará. Es decir, que la iglesia debe permanecer hasta el fin de los siglos y permanecer como una. Ahora entendamos que es santa. Dar la vida a la iglesia primero es el objetivo de la venida de Cristo. Por tanto, sin santificar que primero la iglesia, que lo hace por medio de los sacramentos. San Pablo dice que Cristo amó a su iglesia y la santificó por ella para santificarla, para hacerla santa. La voluntad de Dios siempre es la santificación. Es católica, pero el nombre se remonta a los principios del siglo III. El empleado de San Ignacio de Antioquía, el discípulo del apóstol Juan. Católica significa universal, significa fundamentada sobre Cristo. Evidencia que Cristo fundamentó. Es una porque la doctrina a través de los sacramentos, una sola fe, un credo en el mismo hace más de 2000 años, aproximadamente 2000 años, unidad de doctrinas, unánimemente los millones de católicos rezamos, la escultura, imágenes, religiones representativas y todos creemos en una misma fe, unidad de gobierno, una cabeza universal que es Cristo como cuerpo místico y Roma el pontífice desde el Vaticano. Unidad en sacramentos, que son exactamente los mismos que los católicos en todo el mundo. Todos los católicos tenemos exactamente 7 sacramentos, el cual están en plena comunión con la iglesia. La unidad de la doctrina, que se corrompe y en algunas partes se abandona, pero no se abandona como doctrina, sino como interpretaciones personales. Y salen ahí las diferentes denominaciones. En ese sentido, la unidad solamente puede ser como fruto del Espíritu Santo y que se manifiesta entre nosotros como signo de verdad. Y desde luego apostólica, ya que la sucesión apostólica es transmitida a través de la unción, a través de la presencia de Cristo con el Espíritu Santo que nos hace parte de un cuerpo. Pero cada persona debe morir para entrar a la gloria, es necesario. Pero la promesa de Dios no muere. La promesa de Dios acompaña a la iglesia. Porque la promesa no era que Pedro vería el fin de la iglesia. O que no vería nunca el fin, que llegaría a ver el fin del mundo. No. Lo que promete es la iglesia, a la institución, a la parte del cuerpo místico de Cristo que estaría presente hasta el fin del mundo. Y las puertas del infierno no prevalecerán. En ese sentido encontramos una cuestión importante. La Iglesia Católica se mantiene en sus tradiciones, no solamente en unas tradiciones de hombres, sino en unas tradiciones de la Iglesia que remonta a los primeros años. Desde los apóstoles, la escritura misma es una tradición porque es una transmisión de fe. Porque la Biblia en sí no evangeliza, el que evangeliza es la persona que conoce la escritura. Encontramos también en ese sentido que la característica del canon. El canon es parte de una tradición, un conjunto de libros que se establecieron por una iglesia, porque la Biblia no establece cuáles son los libros, sino es que la iglesia tiene que tener una autoridad superior para definir. Bueno, ahora entendemos también una parte importante. Yo cuando estuve haciendo un proceso, preparándome, conociendo un poquito más, y he visitado muchas parroquias en mi vida, en todo mi largo caminar. Y capaz no sea mucho, pero para mí es importante comentarle un poquito. He visitado varias parroquias. Y es más, esta última semana he ido visitando diferentes lugares. He encontrado que una silla es más cómoda, una banca es más fácil de arrodillarse porque tiene respaldero, otra está más limpia, otra está mejor iluminada, otra es más segura, otra es más grande. Capaz el padre tiene mejor elocuencia,
A veces los monaguillos responden bien, actúan de forma, y en otros lugares no hay monaguillos. A veces en la Eucaristía están lindos cantos. Lastimosamente no en todos lugares hay cantos preparados especialmente para la liturgia. Pero lo que quiero resaltar que son todos detalles. Las imágenes son lindas, el ambiente, hay calefacción, hay ventilador, a veces no hay nada, a veces ni siquiera techo. Pero la realidad no encontramos que no importa dónde un católico se vaya en el mundo. Yo me puedo ir, por ejemplo, me puedo ir a la China, me puedo ir a Taipei, me puedo ir de repente a Hong Kong, me puedo ir a diferentes lugares, me puedo ir a Tailandia, me puedo ir a Paraguay, a Brasil, Argentina, Colombia, a diferentes partes del mundo. En el momento de la Eucaristía, en el momento de la comunión, en el momento de ese encuentro espiritual y físico con la sangre, carne y sangre de Jesucristo, ¿qué pasa? Yo estoy en plena comunión con cada católico en el mundo. Algo que ningún protestante puede decir. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa comunión como cuerpo de espiritual y físico de la iglesia. Ahora bien, ya encontramos el sentido de la comunión con toda la iglesia, en el sentido de la comunión espiritual. En el momento de dar el Padre Nuestro, la cuestión es representativa. Yo cuando hago Padre Nuestro, estoy haciendo el Padre Nuestro con todos los católicos del mundo que participan en la misa y oran con nosotros en la intercesión de los santos. Todas las personas que murieron fieles a Cristo y dan testimonio de esa fe, que testifican que realmente han tenido a través de la consagración o a través de la canonización, que dan fidelidad de ese encuentro con Cristo, esa santidad. Y de los que recién nacen, que a través del bautismo se hacen hijos de Dios, a través de la creación de Dios por medio del Espíritu Santo, nosotros estamos orando plenamente con la persona que está al otro lado del mundo. Es maravilloso, es sencillo. ¿Y cómo nos conectamos? Por medio del Espíritu Santo. Hoy yo de repente puedo mandar un texto a una persona en África, una persona en Sydney, Australia. Puedo mandar un mensaje a gente de Europa, China, Sudamérica, Norteamérica, por mensaje de texto. Y tan avanzado está la tecnología. Pero imagínate, Dios que lo hace perfecto y mucho mejor que nosotros, que el hombre con su capacidad limitada, a través del Espíritu Santo nosotros podemos estar conectados de una forma mucho más íntima, una forma más personal. Un encuentro por medio de Jesucristo que es mediador. Es por quien nos encontramos. Es el punto de nuestra salvación. Otro punto quería resaltar un poco. Encontramos a estos padres de la iglesia, estos primeros apologistas que luchaban contra el liderismo, contra de repente, contra herejías, contra inclusive gente que consideraba a María como una diosa. Todos ellos fueron claramente respondidos a través de la misma tradición que iniciaba y a través de la misma escritura que se empezaba a establecer. Pues antes de que existiera un canon, antes de que existiera una Biblia o un conjunto de libros, ya existía la palabra, pero también existía también lo que es la transmisión apostólica. En ese sentido nosotros conservamos una misma fe. ¿Qué pasa? La vez pasada hablamos de los luteranos, los anglicanos, los testigos de Jehová. Son verdades e interpretaciones nuevas. Ellos no creían lo que querían a 200 años, 300 años, 400 años, 500 años. Ellos ni siquiera no existían. La sola interpretación de la sola escritura no existía dentro de la concepción de la idea del cristianismo, de ninguna de las ramas. En ese sentido, encontramos también que hay unas nuevas interpretaciones. Yo te pregunto a vos de repente si estás escuchando evangélico, pentecostal, o evangélico luterano, evangélico mesiánico, o una de esas miles de ramas que muchas veces nos acusan de la iglesia la ramera de Babilonia. Pero ¿tu iglesia desde qué año empezó a enseñar eso como parte de una doctrina o parte de una verdad interpretativa? Pues no, no toman más de 200 años. O inclusive en algunos casos podemos llegar a los 300 años, pero no, ni siquiera vale como contar.
porque eran sectas totalmente diferentes a las que existen hoy. Y la cuestión acá es que yo me puedo ir a una iglesia evangélica acá al lado de mi casa, pero no me puedo ir a la iglesia evangélica que está a 5 cuadras. ¿Por qué? Porque esa se llama evangélica, pero cree otra forma de verdad, cree en otras verdades. En ese sentido no habla de una verdad, sino un conjunto de iglesias, un conjunto de verdades que no están en comunión entre sí. Cada católico está obligado y entiende que a través del magisterio, a través de la revelación de Dios, por medio de la iglesia, hay una verdad, una sola verdad. Mientras que cada pastor, cada uno de su propia autoridad, de su propia interpretación, de su forma de enseñar. Si la escritura era suficiente, no existirían pastores, pues la Biblia sola se evangelizaría a los pueblos. Sola se enseñaría, no necesitaría a nadie que le explique. Pero la verdad en ese sentido es absurdo. Bueno, ahora encontramos otra cosa, otro punto importante. Como dijimos, la iglesia se encuentra en todos los países del mundo, inclusive en los países muy ateos, los países perseguidos. Constantemente escuchamos cristianos muertos en Pakistán, en Israel y en otros países, en África, en China. Pero la verdad nunca, a veces los noticieros o los medios de difusión, inclusive las páginas protestantes que difunden eso, no dicen que esos cristianos eran católicos. Porque la mayoría de las iglesias no tienen esa universalidad. ¿Qué significa? No son católicas, no establecen ni no pueden ni siquiera cumplir lo que Dios pidió. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pues encontramos a través de la historia, no solamente en el mundo actual, que en cada país hay un templo católico, hay evangelizadores, hay sacerdotes, hay obispos, sino que toda la parte de colonización del Nuevo Mundo, a través de España, a través de Portugal, la iglesia estableció una fe, y esa fe era católica, esa fe evangelizadora, esa que proporcionó fuentes de crecimiento, de cultura, la que trajo la educación, la que trajo la enseñanza del idioma, la que trajo la enseñanza de la escritura, la que trajo la arquitectura. Pues los pueblos antiguos, si ustedes ven y estudian un poco, verán que toda la mayoría de los primeros pueblos, por los franciscanos, dominicanos y demás servidores que por la gloria de Dios vinieron a este continente, centraron en las ciudades, en el medio, un templo. ¿Y qué era? ¿Ese templo era evangélico, pentecostal? No, era católico, apostólico, romano. Esos templos se establecían en lugares lindos, importantes, y de ahí, a partir de ese templo, a través de la iglesia, se construían las casas porque querían estar cerca de Dios. Y es la iglesia católica quien les trajo a Dios cerca de ellos. Pues Cristo encargó así a su pueblo, encargó a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus sacerdotes. Porque Jesucristo también es un sacerdote de la orden de Melquisedec. Eso dice San Pablo. Y San Pablo no miente, al menos que ustedes digan lo contrario. Sino que estableció en ese sentido a misioneros, personas que están llenas del Espíritu Santo para que lleven esa única verdad, no verdades. Y por la misericordia de Dios también encontraron lo que es la dignidad del ser humano. Vemos países como Estados Unidos, donde los anglicanos entraron fuertemente. Es uno de los países donde más proliferación y fundaciones de sectas hay en el mundo. Aproximadamente el 40 o 50% de las sectas que hoy en día están en toda América y Europa vinieron de Estados Unidos. Si no son más, muchas ni siquiera están registradas. Simplemente se reúnen, son una iglesia de garaje o de casa o de repente en lugares así, una cafetería. Y esas son sus evangelizaciones. Alquilan sillas, alquilan un lugar, un tinglado, y eso establecen una iglesia mejor que la de Pedro y mejor la que Cristo. Pero bueno, sin ámbito de ofender en ese sentido, encontramos entonces que la verdad se sustenta a través de la historia, a través de la escritura, a través del sentido apostólico, a través de la revelación de la fe. Encontramos también a través de las obras. Porque la institución caritativa más grande del mundo
no solamente es la Iglesia Católica, sino que es la institución caritativa más grande de la historia del pasado, presente y lo más seguro futuro. Pues la Iglesia no se cansa de hacer buenas obras, hospitales, leprocomios, y todo eso nos reunimos en una misma fe. Propósito, por medio del prójimo nosotros servimos a Dios. Y por medio de esas obras, nuestra fe es una fe viva, no es una fe muerta. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y en cualquier tema, en cualquier búsqueda, nosotros no solamente agarramos una cita bíblica, quitamos el contexto, quitamos la cultura, historia, y le damos una interpretación privada, sino al contrario. El católico lee la escritura como un todo, y no solamente la escritura, sino a través de la historia, a través de la lengua, a través del idioma, a través de los conceptos que ellos manejaban distintos, como el de hermano y primo. También de repente conceptos como la palabra carajitomene y otras palabras más que cuando nosotros como católicos nos formamos y entendemos, encontramos una revelación que ya existía desde el primer siglo. Nosotros no inventamos, creamos verdades. Se definen de repente dogmas, se definen interpretaciones o sentidos, pero no se diseñan nuevas formas de creer. Y la fe tampoco nos cambia. ¿Qué hoy pasa con la anglicana, la luterana? Cada día desaparece más. ¿Por qué? Porque hoy lo que antes ellos rechazaban, matrimonios homosexuales, hoy casan matrimonios, tienen sacerdotisas lesbianas, inclusive tienen transexuales como obispos. ¿Y qué pasa? La degeneración de la palabra, el cambio. Porque el evangélico no va a creer dentro de 20 o 30 años lo que hoy cree. Porque su verdad titubea, tambalea, cambia con el tiempo. Y antes no creían en la sola escritura, hoy creen. Antes no creían en la que es la ramera babilonia, la iglesia católica, apostólica romana. Ahora lo creen. Y sencillamente con la escritura, y solamente con la escritura, nosotros podemos refutar cualquier acusación. Y si los hombres pecan, pecarán. Judas pecó y muchos otros más. Los apóstoles, seguidores. Pero eso no hace que la doctrina de la iglesia se corrompa. Por eso la iglesia es santa y es pecadora. Porque el Espíritu Santo es incorruptible. La verdad es incorruptible. El hombre sí se puede corromper. Pero Dios, a pesar de eso, confía en su palabra, confía en su misión, para que sea columna y baluarte de la verdad. Paz y bien, hermano. Busquemos siempre una misma verdad, una misma razón, una misma fe. No nos separemos, porque es muy fácil caer. Y Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y la Virgen Santísima, la Virgen de Cacupe, nos conceda la paz y nos alimente y nos acerque a la voluntad del Hijo cada día más con un amor mucho más grande y una entrega más plena para el amor de Dios.